Precisamente sobre este tema vamos con Daniel Mejía. Él es un experto que nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo en este momento en el sur del Mar Caribe. Daniel, muy buenos días y bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Buenos días, un gusto estar acá. Mire, se habla ya, llevamos varios días hablando sobre este tema de las embarcaciones estadounidenses en el sur del Mar Caribe, pero la tensión aumenta cuando unos buques especializados lanzamisiles se ubican muy cerca a la costa de Venezuela este fin de semana. ¿Qué está pasando en este momento? Como ustedes han documentado, hay un despliegue muy grande, muy importante de buques de la Armada de Estados Unidos. En principio, esto ha sido explicado por el gobierno de Estados Unidos para como una estrategia en la lucha contra el narcotráfico y en particular en este caso, una estrategia para bloquear la salida de cocaína a través de la vía por Venezuela. Y digamos, en ese enfrentamiento con el Cartel de los Soles, un cartel de narcotráfico reconocido, apoyado y guiado por el gobierno de Nicolás Maduro, de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso está cerrando la salida de cocaína colombiana por la frontera norte de Venezuela y eso pues obviamente va a tener repercusiones en Colombia, en otros lugares del país, porque esa cocaína necesariamente va a salir por otras rutas y esto es lo que debería prender las alarmas del Ministerio de Defensa acá en Colombia. Sí, mire, doctor Mejía, usted que es experto en seguridad, este tipo de despliegues que no es normal, ya lo habíamos hablado con otros expertos, no es normal, pero se está registrando precisamente por las tensiones de narcotráfico en Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con los cárteles que transitan por el Mar Caribe para poder llevar esa droga. Pero, ¿qué tanto se puede complicar el panorama con unos buques especializados lanzamisiles, porque además son lanzamisiles, tan cerca de Venezuela? Ya hay una tensión diplomática muy fuerte. Eso va a depender de la decisión final que tome la administración del presidente Trump sobre si va más allá de simplemente blindar y evitar la salida de cocaína que sale por el Caribe venezolano, o si toma un paso adicional y decide, digamos, entrar a Venezuela a hacer algún tipo de operaciones. Eso no se sabe. Los congresistas y ciertos miembros del gobierno americano lo que han dicho es que esto es simplemente para combatir el narcotráfico y en particular al cartel de los Soles y la ruta de salida de la cocaína que sale por Venezuela. Tendremos que esperar a ver qué sigue, porque el despliegue cada vez crece más, cada vez llegan más buques, más operativos, digamos, militares y de la Armada de Estados Unidos. Entonces, a ver, hay que monitorear la situación y entender cuál va a ser la decisión que va a tomar Estados Unidos en esta cuestión. Hay otro panorama que además se junta con todo esto y tiene que ver con las elecciones en Guyana. También hay que decirlo, siempre han existido unas tensiones o unas complicaciones entre Venezuela y Guyana por un tema territorial. ¿Qué tanto puede impactar la presencia de estas embarcaciones estadounidenses con esa relación o ese conflicto y esa tensión que han tenido Guyana y Venezuela? ¿Por qué le interesa a Estados Unidos Guyana? No, le interesa la zona estratégica del norte de Sudamérica. Le interesa que no salga la cocaína colombiana a través de la ruta por Venezuela. Y en este momento, cualquier intento que haya hecho antes Nicolás Maduro en una situación tensa con Guyana va a detenerse, porque Estados Unidos, ya teniendo ese despliegue de tropas en la zona y en el Mar Caribe tan cerca, si el gobierno de Nicolás Maduro intenta hacer alguna otra movida en lo que tiene que ver en esa frontera con Guyana, pues ahí sí Estados Unidos va a tener una disculpa para proceder y para intervenir. Yo no creo que Nicolás Maduro se vaya a atrever, digamos, a retar al gobierno de Estados Unidos a darle una excusa para que intervenga. Acá en este punto, un tema muy importante para Colombia es que esa cocaína colombiana que está represada y que ya no está pudiendo salir por la frontera norte de Venezuela, va a buscar salida por el Pacífico, por la ruta ecuatoriana. Parece una cosa que no es obvia,
pero esto puede tener unas repercusiones importantes de seguridad y de estabilidad en la zona del Pacífico y del Valle del Cauca, que ya tiene una situación muy complicada de seguridad, y también la ruta de la salida de la cocaína colombiana por Putumayo y Nariño por la vía por Ecuador. Entonces hay que monitorear, las autoridades colombianas deberían estar atentas a esta situación en el suroccidente del país porque puede empeorar aún mucho más la situación de seguridad que se vive en esta zona. Sí, no, en la zona colombiana y en la zona ecuatoriana también. Déjame hacerle otra pregunta sobre Guyana. Hablábamos de la ubicación estratégica de Guyana en el sur del Mar Caribe y la posibilidad para que estas embarcaciones, al menos en este caso, pues puedan hacer su proceder por ahí. Pero también hablemos sobre el petróleo, algo muy pequeño porque yo sé que usted es experto en temas de seguridad, pero Venezuela siempre ha sido un aliado estratégico en materia de petróleo para Estados Unidos. Guyana no tiene la capacidad para reemplazar a un Venezuela, ¿no? ¿Por qué se lo pongo en este marco? En el caso y dice hoy un informe de CNN, es el poder político o la forma de ejercer poder político y presión de Estados Unidos en Venezuela. Si la tensión se pone a un nivel más alto, ¿qué tan aliado puede ser Guyana para Estados Unidos? Es un jugador muy pequeño en ese punto, como explicaba antes. Yo creo que Nicolás Maduro no va a querer darle una excusa al presidente Trump para intervenir en Venezuela. Y esa sería la excusa perfecta que buscaría el gobierno Trump para intervenir y evitar cualquier abuso que haya cometido en el pasado Nicolás Maduro con un gobierno que es muy pequeño, que tiene muy poca capacidad. Y claro, como tú decías, Estados Unidos tiene intereses geoestratégicos en Venezuela, comenzando por el petróleo, pero también entendiendo que es un régimen dictatorial que está de alguna manera involucrado directamente en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Y esa es una de las razones principales, o por lo menos la que han esgrimido, para hacer ese despliegue, digamos, de buques y de operaciones navales en el Mar Caribe. Bueno, el análisis de seguridad y de política o de panorama geopolítico entre Estados Unidos, Venezuela hoy, y cómo impacta incluso a territorio ecuatoriano, venezolano, a las rutas del narcotráfico, a la presencia en el sur del Mar Caribe de estas embarcaciones, ejerciendo un poder americano. Lo hacen en ese territorio marítimo, pero también enviando un mensaje muy fuerte, y lo decíamos ya, en materia geopolítica. Gracias a Daniel Mejía, experto en seguridad, por estos minutos con Noticias Caracol en vivo. Un gusto, muchas gracias. Mire, sobre este tema hay que ir también a territorio venezolano. Nos conectamos a esta hora con Roberto Denis, él es periodista de Armando Info, quien ha seguido la pista de primera mano a esto que viene sucediendo. Roberto, bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Nuevamente nos vemos, nuevamente para hablar de política, esta vez no de elecciones, sino de las presiones estadounidenses y de la respuesta venezolana, la respuesta del régimen de Nicolás Maduro a lo que viene sucediendo. La presencia de estos 7 buques de una capacidad y operación de lanzamisiles, ¿qué generó en Venezuela, en el régimen? Lo que hemos visto hasta ahora es un intento, digamos, de Nicolás Maduro por, digamos, toda una campaña de movilización y sobre todo mucha propaganda, ¿no? Donde él se está, digamos, mostrando como el supuesto defensor de la soberanía nacional y haciendo un llamado a toda la ciudadanía, a toda la población, de que hay que estar alertas ante lo que consideran es una amenaza de los Estados Unidos hacia Venezuela. Ese es un poco, digamos, lo que hemos visto, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, también ha anunciado cierta movilización de unidades militares en aguas venezolanas. Pero yo creo que de momento estamos en presencia de un juego... es un juego donde hay mucha propaganda, hay mucha desinformación, y donde obviamente Nicolás Maduro también sabe que hay ciertas rayas que seguramente no se va a atrever a cruzar, y que de momento hay que estar a la expectativa de, bueno, en qué va a consistir exactamente y cuánto tiempo va a durar, digamos, esta operación que se ha anunciado por parte de los Estados Unidos en aguas del Caribe, bajo el pretexto, o al menos bajo la explicación de que es una lucha contra el tema del narcotráfico. Sí, mire, una lucha contra el tema del narcotráfico que para muchos expertos se convierte en una oportunidad de presión política al régimen, ¿sí?
¿Qué puede lograr? En este momento, como se están dando las cosas, ¿qué puede lograr esta presión por parte del gobierno estadounidense? Yo creo que la administración Trump, digamos, en estos primeros meses de su segunda administración, de su segundo gobierno, digamos, hasta este movimiento que estamos viendo de estas unidades militares en el Caribe, prácticamente no sabíamos cuál iba a ser la posición definitiva o al menos una posición clara sobre el tema Venezuela, porque así como está ocurriendo esto, también hay que decirlo, la misma administración Trump le ha dado licencias a Chevron, se la había suspendido y se la volvieron a dar a la petrolera Chevron para que vuelva a operar en suelo venezolano y trabaje directamente en extracción de petróleo y comercialización de petróleo desde Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento donde pareciera que se ha definido por parte de la Casa Blanca, seguramente el secretario de Estado y obviamente el propio Donald Trump, de, digamos, cuál va a ser la estrategia hacia Venezuela. Y lo que pareciera que está en juego es que, por un lado, están ofreciendo, bueno, que hay cierto tipo de negociación que tiene que ver con el tema petrolero, el negocio petrolero, pero que también va a haber cierta presión de fuerza y es lo que estamos viendo en el caso de esta movilización de unidades militares. Hay que recordar que la primera administración de Donald Trump con el tema Venezuela fue mucho más vehemente, estaba más presente en su discurso político y fue cuando él llegó a hablar y siempre repetía una frase que decía todas las opciones están sobre la mesa, como queriendo decir que no hay nada descartado con el tema Venezuela. Bueno, esa administración terminó, vino la administración Biden, que al final Nicolás Maduro, yo creo que se burló de la administración Biden y de la comunidad internacional que hizo parte del Acuerdo de Barbados, que daba pie a las elecciones presidenciales del año pasado, que concluyeron con el gran fraude electoral que cometió Maduro. Y yo creo que entonces ahorita lo que está haciendo la Casa Blanca y lo que está haciendo Estados Unidos es, sí, el tema del narcotráfico lo hemos visto, es importante para la política interior de los Estados Unidos y de esta administración de Donald Trump. Lo hemos visto, está el conflicto en la frontera con México, el conflicto en la frontera con Canadá, donde Estados Unidos asegura que por ahí entra buena parte del fentanilo que llega a los Estados Unidos. Entonces, bajo ese argumento estamos viendo esta movilización. Ahora, ¿esto se va a traducir en algo más? Yo creo que es pronto decirlo. Yo creo que pareciera que parte del plan de los Estados Unidos es apostar, como digo, a cierta presión y ver qué pasa a lo interno del régimen de Nicolás Maduro con esta movilización. Pues son decisiones todavía, desde el análisis, muy complicadas de dar por hecho, ¿no? Porque todo depende de la voluntad y de las negociaciones políticas que se estén haciendo en la privacidad. Porque hay que entender las implicaciones que podría tener una intervención estadounidense en lo que hoy es el régimen de Nicolás Maduro, ¿sí? ¿Cómo quedaría Venezuela? ¿Cómo quedaría la relación Estados Unidos-Venezuela también? Es decir, son varias cosas que deben analizarse. Pues, por ahora, sobre lo que está sucediendo en Venezuela, hablemos un poco, cuéntenos el panorama de las decisiones que ha tomado el régimen hasta el momento. Usted dice una convocatoria amplia a defender la soberanía nacional, pero ¿cómo se está comportando la ciudadanía también y las fuerzas militares? Yo creo que la ciudadanía venezolana, obviamente, hay mucha expectativa también, ¿no? Pero también yo creo que hay mucha desinformación, hay mensajes de toda índole, y el propio gobierno de Nicolás Maduro, el propio régimen de Nicolás Maduro está contribuyendo a esto. Yo creo que el propio régimen de Nicolás Maduro está exagerando la amenaza real que esta movilización de los Estados Unidos representa de momento en el Caribe, para vender esto como una victoria, como decía antes, para tratar de Maduro mostrarse como que él es el defensor de la unidad nacional y de la soberanía nacional, cuando, bueno, sabemos que en la elección presidencial del año pasado, digamos, fue el gran responsable del fraude electoral y respetar esa soberanía popular que tomó una decisión a través del voto, ¿no? A eso es a lo que está apostando. Hay algo curioso, y es que, aunque está ese discurso, también hemos visto que recientemente los cuerpos de seguridad venezolanos están anunciando hallazgos de incautación de cierta cantidad de droga en distintas regiones del país, que están desmantelando ciertas organizaciones que participan en el tema del narcotráfico, con lo cual pareciera, como digo, hay un juego político de propaganda el que se ve en las cámaras, pero también a lo interno el régimen de Nicolás Maduro se está tomando en serio el asunto de la amenaza contra el tema del narcotráfico y quizás está tratando de
rutas que hay desde Venezuela para la salida de cocaína hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces es un juego, como digo, donde hay mucha desinformación, mucha propaganda por parte del régimen, y sí, ciertamente creo que en la sociedad venezolana se ha generado una expectativa porque, bueno, luego de lo ocurrido el año pasado, parecía que, bueno, Nicolás Maduro se salió con la suya, la sensación era más bien de apatía a lo interno de la sociedad venezolana, como de, bueno, no hay mucho más que hacer, la comunidad internacional había abandonado un poco también el tema Venezuela ante otras crisis que están, digamos, en desarrollo en este momento en distintas partes del mundo. Y esto, el hecho de que Estados Unidos pareciera que esté poniendo otra vez en el centro de su agenda de política exterior el tema de Venezuela, genera gran expectativa. Yo creo que así es como se está viviendo en este momento la situación. Mire, muy complejo el panorama entonces en Venezuela, además porque ponen una presión más a la ciudadanía que ya ha vivido presionado durante muchos años y ponen una presión más sobre lo que puede estar sucediendo en las costas venezolanas, porque además estos buques, hay que entender que las embarcaciones de Estados Unidos se dividen en varias capacidades de buques y de embarcaciones, pero estos buques en especial manejan una tensión amplia por la capacidad bélica que tienen, que no pareciera estar tan cercanas al control del narcotráfico, Roberto, porque el control del narcotráfico pues se toma en el sur del Mar Caribe más con lanchas rápidas, con otro tipo de cosas, ¿sí? A ver, yo creo que en paralelo esto está generando otras cosas a lo interno de la sociedad venezolana y que Nicolás Maduro está aprovechando también. Hemos visto recientemente una suerte de ampliación, si se quiere, de la militarización y de ese estado policial que se ha acentuado desde el año pasado, luego el fraude presidencial. Digamos, el régimen de Maduro está usando esto como una excusa para militarizar aún más la sociedad, ese control policial sobre la sociedad venezolana. Eso por un lado. Y después, en específico, a ver, yo creo que a tu pregunta el tema es que ahí hay que entrar un poco en el campo de la especulación, ¿no? Y uno puede decir, bueno, sí, una movilización de este tema, no a lo mejor, de esta magnitud, perdón, a lo mejor no está solo orientada a un único fin. Yo creo que eso es un poco lo que está en el ambiente. Y es lo que piensan muchos analistas y es lo que se cree. Ahora, ¿hacia dónde va a derivar eso? Creo que no lo sabemos porque sí, ciertamente es una movilización importante. Como digo, yo creo que esto también es ese doble rol que está jugando la administración, ese doble juego que está haciendo la administración de Estados Unidos con el tema Maduro, decirle, bueno, podemos negociar, como en efecto están negociando cosas con el tema del petróleo, pero hay que buscar una salida política en Venezuela y le están mostrando cierta fuerza a Nicolás Maduro que a lo mejor nadie pronosticaba hace un mes. Pero como digo, sí, se presta mucho, digamos, a la especulación. Yo creo que ciertamente, como tú planteabas, pareciera que aquí hay algo más detrás, pero bueno, todavía creo que es muy pronto saber cuál va a ser el desenlace de esto y qué más hay. Sí. Roberto, muchas gracias, de verdad. Tenemos que despedirlo porque está surgiendo una noticia de última hora aquí en Colombia, pero gracias por su tiempo. Roberto Deris desde Venezuela, de Armando Info, muy al tanto de lo que está sucediendo en este momento de tensión geopolítica Estados Unidos-Venezuela.